Entonces, como decíamos, la presión en la cual coexiste el líquido y el vapor es lo que se define como presión de vapor. Y depende de la temperatura y de la composición. Es decir, en la medida que para una misma temperatura, si tiene más propano, seguramente va a tener más presión de vapor. Bueno, entonces veamos qué pasa cuando en un recipiente cerrado que contiene gas licuado del petróleo empezamos a extraer el vapor para su uso, en este caso como combustible. Cuando se extrae el vapor de gas, empieza a bajar la presión en la cámara de vapor, como consecuencia de la extracción. Esa bajada de presión produce sobre la fase líquida una mayor producción de vapor. O sea, vaporiza la fase líquida. Ahora bien, esa vaporización de la fase líquida... Hay que cambiar el volumen también, ¿no? Al sistema de vapor baja el líquido y en la fase de vapor alguna pequeña diferencia tiene... Sí, hay una diferencia de volumen, exactamente. Pero lo importante en este caso es que al vaporizar la fase líquida, lo hace a expensas de un determinado calor. O sea, para que pueda vaporizar, esto es como el agua que hierve en la pava. Es decir, para que pueda hervir el agua hay que hacer un aporte de calor. En este caso el calor se extrae del seno de la fase líquida. Con lo cual, la fase líquida empieza a reducir su temperatura. Y al reducir su temperatura, como vimos recién, que la presión de vapor depende de la temperatura, se reduce la presión de vapor. Con lo cual, si no hubiera un aporte de calor extra al recipiente, no tendríamos un caudal sostenido o un caudal constante de este gas combustible. Exactamente. Entonces, para consumos reducidos como podrían ser los domésticos, con el calor circundante de la temperatura ambiente, es suficiente como para mantener la temperatura de la fase líquida. Pero ya para consumos mayores sería necesario un aporte de calor adicional sobre la fase líquida. Este es el concepto. Una vez del Estado habíamos probado una garrafa de 10 kilos puesta en una balanza y la vendíamos a la atmósfera. Se congeló. Los 10 minutos iniciales vendió y se congeló. Después tuvo horas y horas saliendo prácticamente a presión atmosférica. Toda congelada a temperatura ambiente y no se vació nunca. Claro. Ahí cambia la velocidad del gas, entonces se forma hielo, ¿no? Sí, bueno, además está el efecto... Claro, el efecto Joule-Thomson, que toda expansión de un gas se hace a expensas de su caída de temperatura. Claro. Sí, sí. Caso contrario de la compresión, toda compresión de un gas genera temperatura en ese gas. Si ustedes, por ejemplo, tocan un cilindro de gas natural comprimido, en el momento que se está cargando, lo van a notar más calentito. Eso es consecuencia de la presión del gas residual contenido en el recipiente. O sea, el nuevo gas que va ingresando va comprimiendo el gas que ya estaba almacenado en el recipiente y esa compresión genera el calor del que hablaba. Entonces, la conclusión es que es necesario calentar el líquido para mantener un caudal constante o sostenido de este recipiente. Si la temperatura es baja, por supuesto. Si la temperatura es baja y los caudales que suministra el recipiente también son bajos, es muy probable que con la temperatura ambiente se sostenga. Si la temperatura no es baja, ¿qué dije siempre? Entonces lo dije al revés. Si la supongamos que es como si tenemos en una zona tropical o estamos... Exactamente. No es lo mismo, claro. El aporte calórico de la ambiente. Claro. Una pregunta, ¿hay alguna temperatura límite, una cantidad de calor que pueda entregar ese recipiente? ¿Hay alguna temperatura límite? Para poder... No, esto es un proceso gradual. Gradualmente se va deprimiendo, va disminuyendo la presión aguas arriba y llega un momento que... ¿Cómo? La temperatura de ebullición a presión atmosférica ya no va para más. No, claro. Yo pregunto qué cantidad de calor se le puede dar. Exactamente. En realidad se le da... La cantidad de calor que se aporta es proporcional al gas que produce la fase líquida. Es decir, a medida que produzca más gas,
requieren mayor aporte Por eso digo, de hay calor. un límite, yo puedo colocar esa garrafa dentro del recipiente con agua caliente a 60 grados. Sí. O puedo colocarlo con agua a mayor temperatura. ¿Hay algún límite para eso? Lo que pasa es que No, ¿usted se refiere a los riesgos? Exactamente, por el recipiente. En realidad no hay riesgo porque para que haya combustión, no sé si ustedes oyeron hablar del triángulo del fuego. Tiene que haber. Hay tres cosas que son esenciales y sin ninguna de las cuales no se produce la combustión, que es combustible, componente y temperatura. Es decir, si nosotros prendemos, si tuviéramos esta sala llena de gas natural o gas combustible o gas licuado, prendemos un fósforo y ni siquiera se prendería porque no hay oxígeno. No me refiero por los límites de presión que va a tener ese recipiente al entregar más calor que podría sufrir el contenido. Claro, lo que pasa es que la presión interna del recipiente se compensa con la vaporización. Lo que pasa es que en realidad cuando se hace el cálculo para gas licuado se calcula la superficie, por eso los Zeppelin, los horizontales, y la superficie de vaporización en función del consumo. Si la superficie de vaporización no alcanza por el consumo, se pone un vaporizador, que es un elemento que está en relación al líquido. Claro, bueno, de esto estamos hablando, ¿no? Del aporte, o sea, de un aporte de calor extra o adicional en función del caudal. No se calienta eternamente, sino que se hace un circuito que calienta el líquido. Claro, está bien. Bueno, acá hay una serie de valores que relacionan la temperatura con la presión de vapor en este caso para el butano. Entonces fíjense lo destacable de esta tabla, como la que vamos a ver con posterioridad, que es para el propano, que para las temperaturas ambientes las presiones son moderadas, con lo cual volvemos a insistir en esto que es fácil fraccionar el gas licuado del petróleo en recipientes cerrados a temperaturas relativamente moderadas. Bueno, esto es para el caso del propano. Como vemos, el propano es más liviano que el butano, en consecuencia produce presiones superiores a las del butano para una misma temperatura. Bueno, como dato también ilustrativo, se da las masas moleculares del propano y del butano, que en estado puro serían 44 y 58. Por ejemplo, la del propano sería 12 por 3, 36 más... esta ya la hicimos. Bueno, la otra sería 12 por 4 más 10, ¿no? 58. Estos son los valores puros. Ahora, los valores comerciales, como decíamos anteriormente, tienen otros compuestos que hacen modificar los valores también de las masas moleculares, ¿sí? Fíjense que son relativamente un poco más livianos. Sí. Bueno, les decía que hasta ahora tratamos el tema del combustible, de algunos principios básicos relacionados con el proceso de combustión, y ahora vamos a tratar el tema del comburente, los comburantes utilizados para estas reacciones de oxidación. Si bien hay comburantes exóticos, como es el caso del ácido nítrico o del ozono, el ozono es una molécula de oxígeno compuesta de 3 átomos de oxígeno, y el ácido nítrico es un comburente utilizado en la cohetería, fundamentalmente. Pero desde el punto de vista industrial o técnico, el comburente más comúnmente utilizado es el aire, ¿no? El aire o el oxígeno puro.